Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bien, quiero presentarles este videoprograma y es un artículo bastante interesante de The Economist. Ya hemos tratado durante la semana este tema, ¿no? ¿Se acuerdan cómo Elon Musk estaba muy preocupado supuestamente por la debacle de la civilización? Por la devastación que está causando las bajas tasas de natalidad en ciertos círculos. Quiero poner en contexto, porque pareciese como que cada que habla una de estas personas, todo Senado sincronizado dentro de las notas empiezan a poner en sintonía situaciones similares, en este caso de Economist. Vamos a verlo, porque está comentando esto sobre por qué se está acelerando la transición demográfica. Ojo, este cambio que se está dando a nivel mundial lo estamos viendo, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en partes en donde anteriormente había una mayoría de población, pues vamos a ponerlo así, caucásica, blanca, entre comillas, y hoy están siendo sustituidos. Así como incluso están hablando en el choque de civilizaciones, está pasando. ¿Qué pasa con este artículo? Vamos de lleno con él, no vamos a alargar más el inicio, pero vean. Una nueva investigación sugiere que el contagio demográfico podría explicar la caída de las tasas de la fertilidad. ¿A qué se refieren con esto? Bueno, a medida que avanzan los anuncios de nuevos nacimientos y que esto fue trascendental, el 24 de noviembre el gobierno de la India declaró que su tasa de fertilidad del país se había reducido a 2.0 hijos por mujer. Eso está por debajo de una tasa de reemplazo, en la que los nuevos nacimientos son suficientes para mantener a una población estable, y coloca a la India en compañía de muchas otras economías más ricas, amigos. ¿Qué pasa con esto? China también está en una situación bastante preocupante en ese sentido, porque en las próximas décadas ya van a tener una población en decaimiento, una población envejecida, y donde prácticamente esto va a poner unas presiones bastante fuertes a sus finanzas, a su productividad. Vean el caso de la India. Entonces, de hecho, estas tasas de fertilidad están ahora por debajo del nivel de reemplazo en los 4 países de los BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India y China. La población probablemente disminuiría en Rusia y China, y no es de extrañarse que las economías emergentes sigan una trayectoria demográfica similar a la recorrida por las economías ricas antes que estas. Pero este ritmo de cambio parece acelerarse, como estas implicaciones potencialmente profundas para la economía del mundo. Ojo, amigos. No nada más es una situación en donde va afectando a la propia nación, sino que se va a contagiar globalmente. Lo que los científicos sociales denominan una transición demográfica ha sido durante mucho tiempo una característica esencial de la modernización económica. Y en las sociedades preindustriales, estas tasas de natalidad y de muerte, que son nacimientos y muertes anuales por cada 1000 personas, eran bastante altas, y el crecimiento de la población en general era desigual y lento. Pero en el siglo XVIII, las tasas de mortandad eran parte de la noreste de Europa y comenzaban a disminuir, lo que marcó la primera etapa de este cambio demográfico sísmico. Y aquí, esta caída de las tasas de la mortalidad provocó un rápido crecimiento de su población. Esta población en Gran Bretaña prácticamente se duplicó entre 1760 y 1830. Sin embargo, ya para finales del siglo XVIII, estas tasas de fertilidad también comenzaban a disminuir. Siglo XX, las tasas de natalidad y mortandad en los países ricos se estabilizaron en niveles bajos, y esto provocó un crecimiento demográfico lento, o incluso negativo en ausencia de inmigración, ¿no? Vamos, ojo con esta última palabra y este concepto. Ahora, las transiciones son fenómenos sociales complejos. La caída de las tasas de mortalidad es el más fácil de explicar como producto de una mejora en nutrición, medicamentos y la salud pública. Pero esta caída de tasas de natalidad es en parte una respuesta a incentivos económicos. Y es que a medida que aumenta el retorno a las habilidades, por ejemplo,
en donde las familias parecen tener menos hijos para invertir más en la educación de cada uno de estos. Pero la cultura también es algo importante. Y ojo, ¿por qué siempre quieren interferir en la cultura? Interferir en lo que debería de ser, ¿no? Ojo con todos estos proyectos. Entonces, ¿qué pasa aquí con la cultura? En un artículo reciente, Enrico Spolaore de la Universidad de Tufts y Roman Wachiark de la Universidad de California de Los Ángeles señalaron que en Europa estas nuevas normas de fertilidad surgieron por primera vez en Francia a finales del siglo XVIII y esto a principios del XIX también. La moda de un menor número de nacimientos probablemente se basó tanto en los cambios de perspectivas sociales con el secularismo y la ilustración como en la difusión de información sobre la planificación familiar. Ojo amigos, ¿algo les recuerda Planet Parenthood del que manejaba el papá de Bill Gates? Entonces, a medida que las tasas de natalidad cayeron en Europa, lo hicieron más rápidamente y antes en lugares con vínculos lingüísticos y culturales con Francia. Esta transición demográfica de hoy sigue patrones bastante similares y según Matthews del Bethal del Claremont McKenna College, Jesús Fernández Villaverde de la Universidad de Pensilvania y Necip Gunner de la Universidad Autónoma de Barcelona en otro nuevo artículo. Estos autores recopilaron datos sobre 186 países y encuentran que todos menos 11 están experimentando una transición a tasas de mortalidad más bajas y estables que están muy por debajo de las normas preindustriales. Un grupo de alrededor de 70 países ya comenzó su transición hacia bajas tasas de fecundidad entre el 60 y 1990. Solo un país, Chad, aún no inicia la transición de fecundidad. En 80 países estos cambios en la mortalidad y la fecundidad hacia los mínimos actuales son ahora completos. Y es que es importante destacar que el ritmo de los países que atraviesan esta transición demográfica parece haberse acelerado. Mientras que esta transición de Gran Bretaña se desarrolló pues de una manera pausada entre la década de 1790 y 1950, la de Chile ocurrió más rápidamente entre la década de 1920 y 1970. Y aquí, las que comenzaron a finales del siglo XX han durado solamente unas pocas décadas. Y esta aceleración parece reflejar, al menos en parte, lo que los autores denominan como el contagio demográfico, o el hecho de que estas transiciones ocurren cada vez más rápido, donde los lugares geográficamente y culturalmente próximos están experimentando el cambio de la fertilidad. Este efecto de proximidad también puede significar que unas transiciones ahora comienzan a niveles de ingresos más bajos, y mientras que las transiciones de la fecundidad durante los 2 últimos siglos tendieron a comenzar con un Producto Interno Bruto por persona de alrededor de $2,700 sobre la tasa de paridad de poder adquisitivo y a precios del 2011. Entonces, las que comenzaron desde 1990 se produjeron con un nivel de ingresos de alrededor de $1,500. Entonces, llegando a eso, amigos, es cuando empieza esta debacle. El resultado de esta avalancha de transición demográfica es ya la caída constante de la fecundidad mundial y del crecimiento poblacional. Esta tasa de fertilidad mundial, que se sitúa en 3.5 nacimientos por mujer, esto era la media en 1980, cayó a solo 2.4 en el 2019. Y de hecho es posible, dada las disminuciones observadas en nacimientos en el mundo rico durante la situación sanitaria, que esta empujó al mundo a un conjunto a la vista de la tasa de fecundidad de nivel de reemplazo, aunque solo sea temporalmente. La población mundial seguía creciendo incluso después de que se alcanzaba ese nivel, debido al gran número de personas que se encuentran en edad reproductiva o cerca de esta. Se espera que la población de la India, por ejemplo, aumente unos 1.600 millones más para mediados de siglo, pero ese es un pico más bajo, alrededor de 100 millones de personas. Esto alcanzado antes de alrededor de una década de lo esperado anteriormente. De manera similar, esta rápida disminución en la fecundidad mundial puede significar las proyecciones de la ONU, que muestran una población mundial aumentada en 11.000 millones de personas para el 2100.
Finalmente ha de revisarse a la baja. Pero amigos, paréntesis con esto. Quisiera que ustedes se tomaran el tiempo de ver un documental, está aquí justamente en YouTube, y se llama Hombres en Peligro. Es un documental, me parece que salió en Antena 3, un canal español, está en español obviamente. Chéquenlo, Hombres en Peligro, documental. Y va narrando esta situación, cómo va cambiando la concentración de los espermatozoides y la calidad del esperma del hombre a lo largo del tiempo. No es la misma la que se encontraba en los hombres en la década de los 50 con lo que está sucediendo ahora. Incluso vemos los roles, vemos los muñecos Ken de la Barbie, vaya la situación, ¿no? Que un ejemplo que no tendría nada que ver. Pero vamos viendo cómo van afemizando, más bien feminizando las características. Y en la vida real vamos viendo lo mismo. Situaciones en donde los hombres ya no embarnecen como antes. En donde prácticamente van teniendo características que no son de su sexo. El caso, por ejemplo, ya no se desarrolla tanto la espalda como antes. Son hombrecitos ahora, ¿no? Y vamos viendo las tendencias como en el caso del K-pop y demás. ¿Qué cosas te ponen ahí, no? Vamos a ver la situación de la cultura, la situación de lo políticamente correcto, la situación en donde prácticamente todos estos roles que van poniendo ahí, dices, no, pues ya no sabes qué está sucediendo, ¿no? Y aparte, compaginado con lo que les decía de esto de Hombres en Peligro, el documental, pues habla de los phtalatos y muchos otros químicos que vienen en productos de higiene personal. El caso de las lociones corporales, el caso, por ejemplo, para ponerte supuestamente un bloqueador solar, está lleno de esto. Esto es una bomba, es un cóctel de antagonistas de hormonas femeninas que lo que propician es un daño bastante fuerte en los hombres. El caso de este tipo de químicos, más bien, que llegan a parar a los ríos, fue una situación en donde decían, ¿por qué está disminuyendo la cantidad de caimanes, más bien aligatores que había en Estados Unidos? Se dieron cuenta cuando empezaron a analizar el agua que estaba sumamente cargada de ftalatos. Miren, amigos, entonces vamos a seguir con esto. Y yo sé que lo están analizando de cierta manera. Pues bueno, la cultura, la población está cambiando, el nivel económico, sí, es muy importante eso. Pero hay otras cosas. Y justamente le han dado en el clavo con esto de la cultura. ¿Qué pasa hoy con internet? ¿Cómo nos llegan a todo mundo de manera instantánea todo lo que debería de ser, ¿no? ¿Cómo pueden manipular y manejar muy fácilmente a la mente de los jóvenes? ¿Qué pasa aquí? Dinero viejo. La culminación global de esta transición demográfica no está exenta de dolores de cabeza y puede complicar problemas macroeconómicos a largo plazo. Por ejemplo, esto sugiere un trabajo reciente de Adrian Auclair y Federico Martinet de la Universidad de Stanford, Hannes Manberg de la Universidad de Minnesota y Matthew Rocknell de la Universidad del Northwestern. Señalan que este aumento del ahorro, debido al envejecimiento de la población, va deprimiendo la inflación y las tasas de interés. Y a medida que la proporción de la población mundial mayor a 50 años aumenta del 25% actual a 40% en 2100, imagínense, vamos a hacer un mundo de vida. Ya no nos va a tocar claramente a nosotros. Ojalá que sí, ¿no? A nosotros aquí no le gustaría vivir más de 100 años. Pero en ese momento, casi la mitad de la población mundial va a ser vieja o mayor a 50 años. Estas tasas de interés bajas pueden afianzar más los rendimientos de los activos que podrían caer y los desequilibrios globales se empezarían a agrandar, ¿no? ¿Qué decía la que fue directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde? Un problema de las naciones ricas es que la población está viviendo más, ¿no? Entiéndanlo en el concepto que ustedes quieran, pero lo dijo. Sin embargo, estas transiciones demográficas también podrían traer una serie de beneficios económicos. Un crecimiento demográfico más lento podría hacer que el desafío de reducir, y ojo, aquí está, ya se quita la careta,
las emisiones de carbono sea menos abrumador y el potencial de la menor cantidad de trabajadores alrededor podría aprovecharse mejor mediante una mejor educación y más mujeres participando en la fuerza laboral. La llegada de inmigrantes, una vez vista como una amenaza, podría incluso convertirse en una ocasión tan trascendental como un nacimiento en la familia. Vaya amigos, esto es el panfleto clásico de ellos, ¿no? Una situación donde digo, no me opongo, pero cuando son descontroladas, ¿qué pasa con las sociedades, la cultura local? Si estas no asimilan la cultura local, terminarán imponiéndose, ¿no? Ustedes piensen simplemente en sus naciones, en su cultura, en sus tradiciones, y que llegase otra, y que pusiese sus reglas. ¿Cómo se sentirían? Claro está, amigos, que el mundo cambia, y esto siempre ha pasado, pero no con el nivel en el que lo hemos visto ahora. Esta situación de que, pues, híjole, hay una fórmula, más bien, no es una fórmula, es una variable que pone Bill Gates en una de estas pláticas de TED, donde decía, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Y era una plática que incluso han desaparecido de YouTube. La puedes encontrar directamente en TED Talks. Es como del 2011 me parece, y hablaba sobre la población, sobre el combate al cambio climático. Y en todo esto, híjole, tú cuando analizabas esta fórmula econométrica, el factor o esta variable que más afectaba al calentamiento era la población, amigos. Incluso se le sale en esta. Bueno, para controlarla a lo largo del tiempo podemos, pues, aplicar ciertas cuestiones, ¿no? Para poder, pues, enseñarle a la gente a planificar con ciertas últimas soluciones. O sea, híjole, es fuerte lo que decía, ¿no? Pero lo dijo. Pues, amigos, para la Granja Humana MX se despide Pablo. Espero que les haya gustado este video programa para analizarlo. Pero híjole, van poniendo muchas situaciones como en el caso de la película, ¿no? Donde ponen a Thanos en el universo Marvel de estas películas de superhéroes con estas ideas maltusianas. Lo van dejando, ¿no? Toman. Aunque es ampliamente demostrable que eso se puede solucionar con tecnología y el aumento de la productividad. Pero cuando se lo pones a un chico, cuando se lo pones a alguien que no es muy brillante, esto lo van a abrazar. Entonces ahí lo dejo, amigos. Muchas gracias por haber estado presentes. Nos vemos hasta la próxima. Gracias a aquellos que me dejaron un like. Sus comentarios, por favor. Es muy importante ver cuáles son los sentimientos que te externa este tema. Muchas gracias, amigos. Gracias a mis miembros del canal. Gracias a mis mecenas de Patreon. En verdad se los agradezco de todo corazón. Y gracias a los que me dejan un super thanks si me estás viendo en diferido, o un super chat. Para la Granja Humana MX se despide Pablo. Hasta luego.